4.11 Formatos de cantidades de obra. Realizar un resumen de los diferentes trabajos se puede llevar a cabo con los formatos que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ha diseñado, los cuales mostraremos a continuación. 1. Cantidades de obra. En el siguiente formato se realiza un resumen de cada uno de los trabajos a realizar y la cantidad de estos. Para el llenado del despalme en corte y áreas de terraplén haremos uso de nuestras tablas que nos generó CivilCAD, realizaremos una vinculación con nuestra tabla resumen y nuestro formato. Para el llenado de los sobreacarreos, nos guiaremos de nuestra tabla de sobreacarreos, los datos que fueron previamente calculados. 2. Sobreacarreos. De acuerdo con los sobreacarreos obtenidos por el CivilCAD tenemos 10.784 metros cúbicos de desperdicio y que no se necesita material de préstamo ya que da un volumen de 11.636 metros cúbicos de acuerdo con las características del tipo de suelo de nuestro tramo del camino. Se procede al llenado de nuestro formato de cálculo de sobreacarreos. Una vez que dibujamos la ordenada curva masa y hayamos trazado nuestra compensadora económica procedemos a calcular nuestros sobreacarreos, localizados previamente, como se podrá observar en la siguiente figura, en la cual se presentan cortes y terraplenes. Fórmula para cálculo de sobreacarreos. Sobreacarreos es igual a la diferencia de ordenada curva masa entre el coeficiente de variación volumétrica, finalmente multiplicamos por la distancia de pago. Para calcular los sobreacarreos es necesario emplear la siguiente tabla. Una vez que contamos con todos los datos procederemos a calcular los sobreacarreos, empezando por sumar las ordenadas medias para saber de qué forma se pagarán el sobreacarreo apoyándonos en la tabla antes descrita. Del diagrama de la curva masa y con las distancias medias de acarreo calculadas se obtienen los sobreacarreos de la siguiente manera, ocuparemos nuestro sobreacarreo número 3 de proyecto. El dato que ocuparemos para nuestro coeficiente de variación volumétrica depende de las características del material en el lugar sobre el cual se está haciendo el proyecto, en nuestro caso ocuparemos un valor de 0.95. El sobreacarreo número 3 se calcula de la siguiente manera. 95 más 92.60, obtenemos como resultado 187.6, según a la clasificación, este sobreacarreo entra en el rango de hectómetros. Procedemos a restar 31.028, menos 14.891, como resultado obtenemos 16.137. Acomodamos estos valores de manera que sea perceptible el desglose del cálculo. Lo siguiente es dividir 16.137 entre 0.95, esto lo multiplicaremos por la división de 188 entre 100. El resultado que obtengamos finalmente lo multiplicaremos por 2. Nuestro sobreacarreo 3 resultó con un volumen de 33.973 metros cúbicos hectómetros. El sobreacarreo número 7 se calcula de la siguiente manera. 88.82 más 117.43, obtenemos como resultado 206.25, según a la clasificación, este sobreacarreo entra en el rango de hectómetros. Procedemos a restar 51.010, menos 44.041, como resultado obtenemos 6.969. Acomodamos estos valores de manera que sea perceptible el desglose del cálculo. Lo siguiente es dividir 6.969 entre 0.95, esto lo multiplicaremos por la división de 206 entre 100. El resultado que obtengamos finalmente lo multiplicaremos por 2. Nuestro sobreacarreo 7 resultó con un volumen de 14.672 metros cúbicos hectómetros. Teniendo los cálculos anteriores, se procede al llenado de nuestro formato de cálculo de sobreacarreos. En este formato se realiza un resumen de los diferentes tipos de sobreacarreos que se realizan, así como la cantidad de ellos. 3. Préstamo de banco. En este formato se realizará un resumen de los metros cúbicos de material que se traerán de los diferentes bancos de préstamo y la distancia a pagar por su acarreo. Para el llenado del formato comenzaremos por ubicar los bancos de préstamo cercanos a la zona. Paso 1. En el buscador Google, buscaremos la página Bancos de Materiales SCT 2020 Veracruz. Paso 2. Seleccionaremos la primera página que se nos presenta al buscarlo, al momento de que se abre, nos despliega un archivo PDF con un inventario de bancos de materiales. Paso 3. Hacemos un recorrido por los bancos que se nos presentan, ubicaremos el banco de préstamo que esté más cercano a la zona,
En el caso de nuestro proyecto vamos a seleccionar el remolino, con datos como el kilometraje donde se localiza, su fecha de estudio, el tipo de material, su espesor de despalme, sus usos probables, aspectos económicos y sus restricciones económicas. Entre los usos probables del banco de material, el remolino, encontramos subbase, base, concreto asfáltico, finalmente concreto hidráulico. Paso 4. A continuación iremos a Google Earth para realizar un reconocimiento de la trayectoria que presenta, del lugar del banco de material al sitio de proyecto. Comenzaremos colocando nuestras coordenadas. Paso 5. Ubicamos nuestro banco, el remolino y su trayectoria. Paso 6. Le solicitamos a Google Earth que muestre el perfil de elevación. Paso 7. Enseguida nos muestra el perfil de elevación y el kilometraje de nuestro banco de material, por lo que se muestra será de 33.3 kilómetros. Paso 8. Procedemos al llenado de nuestro formato de acarreos, nos apoyaremos mediante el archivo PDF, previamente descargado. 4. Clasificación de cortes. Este formato sirve para indicar los kilometrajes y la cantidad de metros cúbicos que se cortaron a lo largo del tramo en análisis. Ejemplo. Estación 0 más 3 ceros, a 0 más 200. Paso 1. Abriremos nuestra tabla resumen que se generó al momento de haber obtenido nuestras secciones con ayuda del programa CivilCAD, haciendo uso de la columna 2, corte en áreas, y de la columna secciones levantadas en campo. Paso 2. Luego indicaremos en la columna 1, ubicación de corte, nuestros valores de las estaciones de proyecto. En nuestro caso iniciaremos en la estación 0 más 3 ceros y la terminaremos en la estación 0 más 200. Paso 3. En la columna 3, clasificaciones, vincularemos nuestros datos y enseguida realizaremos la suma de nuestros datos obtenidos de la tabla resumen que nos generó CivilCAD. Paso 4. Finalmente, en la columna 4, total, nos dará el valor total de nuestro cálculo. Paso 5. Se realiza el mismo procedimiento para todas nuestras siguientes estaciones. En nuestro caso realizaremos del cadenamiento 0 más 3 ceros al 3 más 60.